Y vamos a conversar en la entrevista principal con alguien que ha estado ya varias veces acá y siempre lo dejamos invitado cuando pase una determinada cosa. ¿Por qué no vienes a hablarnos un poquitito? Bueno, nunca una cosa buena. Bueno, eso depende de cómo se califiquen las cosas. Gonzalo Vinter, diputado del Frente Amplio, gracias por estar acá. Gracias, Fernando, por la invitación. Desde la última vez que estuvimos acá, hasta ahora, han pasado todas estas cosas. La temperatura política del momento, si tú tuvieras que decir, a ver, justo antes de que llegó a la moneda el presidente Boric y hasta ahora, ¿cuál es tu termómetro al respecto? Yo siento que hay una temperatura dual. Hay una gran polarización, pero que tiene elementos muy extraños. Y por eso digo que hay dos temperaturas distintas, porque hay un clima político muy agitado, muy polarizado, de mucha odiosidad, de mucha fraseología catastrófica de lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo voy a sincerar una serie de conversaciones informales que yo he tenido. Cuando tú le preguntas, eso se trata de estas entrevistas, que se cuente todo lo informal que no se cuenta. Cuando tú le preguntas en el pasillo a parlamentarios de derecha, ¿qué tan distinto llevaría usted la seguridad pública a cómo la lleva Carolina Toá? La respuesta es no muy distinto. Y cuando tú le preguntas a personas de derecha, ¿qué tan mal crees que lo hace Mario Marcel? Te responden, la verdad es que creo que lo hace bien. Yo creo que en países que están verdaderamente polarizados, no me imagino a, qué sé yo, un parlamentario del partido de Camacho en Bolivia diciendo que el ministro de Hacienda y el ministro de Seguridad Pública de Lucho Arce lo hace bien. No me imagino a parlamentarios de la derecha argentina diciendo que un ministro de Hacienda del peronismo lo hace bien. Y en Chile tenemos esta dualidad, en donde por un lado, al prender la televisión y sobre todo al meternos a TikTok o a YouTube, donde no hay solamente manifestaciones espontáneas de la ciudadanía que se comunica, sino que hay mucho dinero invertido en construir agenda, sentimos que hay un país que está en una catástrofe dramática y al mismo tiempo un país en donde las distintas fuerzas políticas estarían como a punto de enfrentarse en un choque catastrófico, valga la redundancia. Ahora, Gonzalo, y esa dualidad me parece fascinante de explorar. ¿Por qué pasa? Explorémosla, a ver. No lo sé, adelanto. Déjame hacerte un par de preguntas. Hay un concepto que tú lo debes conocer, gringo, pero que para todos los efectos prácticos podríamos usarlo exactamente igual acá, que se denomina cherry picking. Sí. Cherry picking es básicamente escoger, la cereza cherry, y picking es escoger. Es escoger los casos que te convienen para llevarlos arriba a desplegarlos. Tú mencionaste a Mario Marcel y a la ministra Carolina Toá, que son, haciendo cherry picking, sacándolo ellos dos de ahí, son probablemente los dos que siempre han tenido la más alta aprobación. No, pero espérate. Yo creo que no es un caso de cherry picking. A ver. Elegí a la ministra del Interior y Seguridad Pública, la segunda autoridad de gobierno, que nace las veces de vicepresidenta en el caso de que el presidente de la República esté fuera del territorio nacional, ¿verdad? Y elegí al ministro de Hacienda, que es el que lleva la economía, en un contexto en que el país dice tener dos grandes preocupaciones, que son la seguridad pública y la inflación y el mal estado de nuestra economía. Por lo tanto, no es un cherry picking, sino que hay un montón de condiciones que nos llevan a pensar que esas son las dos personas importantes. Si tú quieres, yo te digo Carlos Montes. Ya, pero o sea, déjame. Y creo que el que funciona igual. ¿No te parece o no te suena relativamente extraño que las tres personas que me has nombrado son básicamente las personas que forman parte de lo que fue la concertación? Sí, o sea, me parece que es correcto. Ahora, ¿por qué crees tú que tú no nombras a personas que vienen de la nueva nada? Porque en este momento de los 4 cargos más importantes que hay en el Congreso, pongamos voceros, SECPRES, Hacienda e Interior, digo más importante tratando de armar un ranking histórico, ¿no? Vienen de socialismo democrático. Y eso tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con o sea, no quiero estar diciendo ninguna confidencia,
vienen de cambios de gabinete, la mayoría de ellos, no así Marcel, pero tiene que ver con el 4 de septiembre y tiene que ver con un tema de experiencia, y yo creo que tampoco le doy una sorpresa al país si le digo que, si bien todas las coaliciones políticas tienen personas de todas las edades, efectivamente la coalición de la que yo soy parte tiene su promedio en una edad inferior a la de Socialismo Democrático, lo que hace que encontrar gente con mucha experiencia en administrar el Estado sea más fácil en Socialismo Democrático. Ahora, pero no creo que eso sea la parte interesante de... No, sí, no, yo te entendí cuál fue el ejemplo que diste. Ahora, todo esto además, yo creo que lo más relevante de la semana es el acuerdo constitucional. Sí, vamos a conversar de eso, pero antes de eso quiero todavía amarrar algo que quedó ahí todavía un poquitito desamarrado, que es, yo entiendo la lógica de lo que tú dices con respecto a las personas que nombraste, pero alguien tiene que, mirándose al espejo, explicarse si es que se pudo haber previsto todo el resto de las cosas. Por ejemplo, los cambios que mencionaste tú por desprolijidades, como dijo la ministra. El presidente. ¿Ah? El presidente dijo desprolijidades. Desprolijidades, como dijo el presidente. Situaciones que, para serte franco, parecían relativamente fáciles de abordar con información. Si tú podías o no podías entrar a Temucuicui o a la situación araucana, era una cosa que era fácil de saberlo. No era necesario que te encontraras que incluso te disparan para arriba, digamos. La situación de los indultos, por ejemplo, es una cosa tremendamente fácil. Yo lo vengo diciendo hace rato. Si es que hay alguien que tiene información plena sobre las personas, plena, si es que quiere, plena, en el caso de los indultos, es el gobierno. Y hemos encontrado que se despidió a la ministra de Justicia y al asesor del presidente, entre otras cosas, por la desprolijidad en eso. ¿Cómo puede ser una cosa así? ¿Cómo se entiende eso? Yo distinguiría el caso indultos de todo el resto, porque en el caso indultos se da una situación inédita, que el presidente de la República le dé una explicación al país de por qué saca una ministra, que eso yo no lo había visto nunca. En general, el presidente de la República dice, saqué al ministro, y las razones son, digamos, ustedes las especularán. Y aquí el presidente da a entender, entrega una información. Es peor, Gonzalo. Entrega información. Históricamente, y mucha gente se va a acordar, históricamente, las explicaciones eran de que se había cumplido un ciclo. Sí. Eso era casi un estándar. Hay una peor, que es como que tiene nuevos horizontes laborales. Claro. Como que ahora le toca hacer otra cosa. Sí. No, a ver, yo voy a partir por algunas cosas. ¿Por qué hay ministros de Socialismo Democrático en determinados cargos? Tú tienes unos amigos que se ganan la vida, entre otras cosas, comentando una película. ¿Sabes a qué me refiero, no? Sí. Que es una película que a mí me gusta mucho, que a todo el mundo le gusta mucho. Y voy a ocupar una frase de esa película que dice, hay una parte en que dice, tú, Tom, eres un gran consiglieri para lograr la paz, pero hay consiglieris para la paz y consiglieris para la guerra. No digo que en este caso estemos en paz o guerra, pero hay consiglieris para determinados momentos y para determinados objetivos. De hecho, algo que no hemos mencionado es que Marcel está impulsando una reforma tributaria que hace que los ricos paguen más y que cumple con el programa de Apruebo Dignidad. Y a su vez Marcel está impulsando una reforma del sistema de pensiones que elimina las AFP. Yo creo que Marcel es la persona indicada para hacer eso. Ahora bien, yo creo que el caso indultos lo saco, porque en el caso de indultos yo no tengo más información que el resto del país. Yo siempre lo tengo que decir, yo no soy vocero de gobierno, cuento con la información que existe, pero ahí al parecer se hizo algo mal que va más allá de ideologías, que va más allá de ideas, que va más allá de orígenes, etcétera, de dónde viene tu sector político, etcétera. Pareciera ser que hubo un error en concreto, que no tiene que ver con una ideología. Lo que está claro, pensando bien. O sea, te lo quiero plantear así, Marcela Ríos y Matías Mesa no salieron ni por ser muy de izquierda, ni muy de derecha, ni muy del Frente Amplio, ni de una determinada generación, que es la palabra que me carga. De hecho, ni Marcela Ríos tiene la misma edad que Matías Mesa, ni Matías Mesa tiene la misma edad que Gabriel Boric. Ni ninguno de los tres tiene más o menos el mismo origen. ¿Ya? Sí, lo que salen parece, por otro tema. Lo que parece estar claro es que
a la hora de generar indultos, que siempre es un problema sensible el indulto. Históricamente, cuando era una atribución presidencial que básicamente se usaba en Navidad o en Año Nuevo para personas que ya habían cumplido buena parte de la condena, qué sé yo. O sea, de hecho, Barrabás y Jesús es el más icónico de la historia. Yo soy indultado y fui indultado por el presidente Elwin y por lo tanto... no sabía. Claro, fuimos como 12 los periodistas que teníamos sentencias por distintas cosas durante la dictadura y ninguno de nosotros pidió el indulto y sin embargo el presidente lo hizo de oficio. Y no causó ningún revuelo grande porque se daban indultos en determinadas situaciones. Pero cuando hay situaciones que involucran hechos de violencia o hechos que tienen que ver con situaciones... indultas personas que han tenido situaciones similares anteriormente y por lo tanto han sido reincidentes, hay uno que incluso había sido indultado ya antes. Entonces uno se pregunta cómo eso puede escaparse. Yo también me lo pregunto, no tengo algo interesante que agregar. Creo que la ministra Vallejo ya ahondó, inclusive en exceso quizás, al respecto. Ahí hubo una desprolijidad, evidentemente, y yo creo que la forma en que el gobierno lo ha transmitido es que el presidente pidió que personas que tuvieran un largo historial de delitos comunes con anterioridad a los delitos cometidos en contexto de estallido, que fue una anomalía social muy grave, que yo creo que hoy día Chile tiene mala memoria y está como haciendo como que todo lo que fue el estallido social no hubiese ocurrido. Y cuando yo digo recordémoslo, entendamos, lo pongamos en el contexto, yo creo que nos ayuda a comprenderlo, pero yo no tengo más información que esa. Lo que sí yo te puedo decir es que no creo que las desprolijidades o errores que hayan ocurrido en el caso indulto, separando los errores del caso indulto con el caso indulto en sí mismo. Porque hay gente que le molesta que se haya indultado. El escándalo no solo viene por los indultos, ¿cierto? Son dos escándalos distintos, no sé si me voy a entender. Pero no creo que haya pasado por una determinada filosofía política, formación, qué sé yo, ideológica o porque son de una determinada generación. Ahí se cometieron errores en la administración de la burocracia estatal. Vamos a lo que eventualmente puede venir. Pero me interesa dejar instalada esa dualidad, de esa polarización que tenemos que identificar de dónde viene, si es que en el fondo el gobierno está haciendo pocas cosas en el devenir diario del gobierno que sean realmente contrarias a la oposición, o sea, que sean realmente contrarias políticamente a lo que harían sus adversarios en su lugar, y al mismo tiempo tenemos casi 3 acusaciones constitucionales sobre la mesa. Bueno, a ver, pero tú estás en el Parlamento todos los días y por lo tanto tú sabes si hay temperatura para eventualmente conseguir apoyo para las materias que tú dices que son relevantes en materia de ley. Que el Parlamento está particular y dramáticamente sensible al devenir de las redes sociales. Y lo digo con lamento. Y eso nos lleva a una cuestión muy importante, porque creo que el acuerdo constitucional de esta semana fue muy relevante. Obviamente fue muy relevante porque de ese acuerdo probablemente salga una nueva constitución para Chile, que puede durar 100 años, lo cual es muy importante, pero como eso es una obviedad, no lo traigo a última mirada porque última mirada no se viene a decir obviedades, ¿ya? Lo que a mí me parece relevante es lo que significa para el Frente Amplio hacer un acuerdo de hacer una nueva constitución sin una asamblea constituyente verdaderamente democrática o tan democrática como lo hubiésemos soñado. Lo que significa para la UDI hacer un acuerdo con el Partido Comunista para terminar con la constitución de Pinochet, y también por qué el PDG y republicanos no son capaces ni pueden hacerse, tampoco Pamela Giles, ¿no? Pueden subirse al acuerdo, ¿no? Yo creo que es muy fascinante. A ver, vamos por partes, porque son interesantes las tres cosas que dijiste, son interesantes y no necesariamente están delineadas todavía así. Pero hay algo que las conecta, creo yo. Ok. Primero que nada, el acuerdo constitucional. Este acuerdo ya está sancionado. Se fue del Congreso. Ok, ya salió el Congreso. Y en la Cámara de Diputados no se le agregó ninguna indicación distinta a lo que salió del Senado. Básicamente salió como lo acordaron los partidos. Y eso va desde la UDI hasta el PC. Sí. Ok. Segundo. Asumiendo que ese es el arco y que No, pero lo pongo está bien a la dicho. clásica. Está bien dicho, está bien dicho. Lo que pasa es que alguna vez el Frente Amplio estuvo allá, pero... Sí, ok. Los republicanos y el Partido de la Gente quedaron fuera. Sí. En contra. Sí, o sea, claro. Beligerantemente en contra. Ok. Ahora,
tú mencionaste una cosa que es súper importante porque en algún momento dado se pensó que se podía poner como un requisito absolutamente tajante el que las personas fueran elegidas de una manera equivalente a la que fueron elegidas para la primera convención constitucional y particularmente la situación de los independientes en eso. ¿Qué cambió ahora? Cambió el clima, cambió lo que se puede exigir, cambió lo que el país está demandando y cambió algo bastante importante. Y aquí yo creo que viene una parte que es lo que distingue a los partidos que firmaron de los que no firmaron. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que en la medida en que la política se ha vuelto un consumo en las redes sociales que tiene que ver con las emociones muchas veces y no con las ideas, hay partidos que están presas o están impulsados por una audiencia, por la necesidad de hablarle a una audiencia, que es la que los coloca ahí, que lo que le exige a sus representantes es vivir la emoción de destrozar al adversario, de un mundo sin el adversario. Y eso nos lleva a varias observaciones que son bastante importantes. Te pongo un ejemplo súper concreto. La palabra destrozar no la dije por casualidad. Hay una serie de cuentas en YouTube en Chile que son tremendamente vistas, pero tremendamente vistas, que tienen suscriptores al nivel de Radio Bio Bio, al nivel de Radio Cooperativa, etcétera, que suben videos 2 o 3 veces al día en donde cuentan que un político destrozó a otro, ¿ya? Y este periodo parlamentario se dio una nueva cosa, que es que uno cachaba que estaban vinculados porque siempre subían los mismos políticos diciendo el político A destrozó al B. Pero en este periodo parlamentario pasó algo nuevo, que es que los parlamentarios del Partido Republicano suben ellos a sus cuentas personales para transmitir su labor legislativa videos con el título, por ejemplo, el diputado Kaiser, se lo he visto. Diputado Kaiser destrozó a diputada zurda o a diputada X, ¿ya? ¿Por qué lo encuentro interesante? No voy a hacer una disquisición ética ni de cortesía, como que me parece descortés ese verbo, porque eso no es relevante. Lo que me parece interesante es en qué medida quedas preso de aquello. Porque si la promesa que tú le ofreces a tu audiencia para tenerte donde te tiene, es que tú vas a entrar a la política a destrozar al adversario, entonces estás incapacitado de contarle un día a tu audiencia que has llegado a un acuerdo con tu adversario. ¿Por qué el caso del Partido Republicano es el más problemático de todos? Porque yo creo que el Frente Amplio alguna vez también ha sido presa de aquello. Porque en el caso del Partido Republicano, su audiencia, sobre todo los de mayor edad, sí tienen la memoria histórica de haber podido hacer política habiendo destrozado al adversario y sin haber tenido que pasar por negociar con el adversario una cuestión entre medio, ¿no? El mundo militar, qué sé yo, los más mayores de la UDI, etcétera, tienen esa vivencia histórica de que alguna vez un presidente en Chile pudo hacer leyes que a ellos les gustaban sin tener que negociarlas ni modificarlas con ningún parlamento ni con ninguna persona que pensara distinto a ellos. El tema es que eso se acabó. El Partido de la Gente tiene un problema muy parecido, pero que yo creo que es más complicado, o no sé si es más complicado, pero es muy complicado, que es que ellos prometieron que venían como a derrotar a la política y no van a poder derrotar a la política. No existe eso, no se puede ocupar la política para derrotar a la política. Tendrían que sacar, qué sé yo, el 80% del Parlamento y eso no va a ocurrir. Entonces en algún momento ellos van a tener que mutar y transmitirle a su base que la política es pendular, que a veces te va bien, que a veces te va mal, ¿cierto? Que es un poco lo que tuvo que hacer Chile Vamos esta semana, de decir, no voy a destrozar a la izquierda. Y lo que tuvo que hacer el Frente Amplio, decir, ¿sabes qué? Paren con esa emoción. Van a tener que entender, o todos vamos a tener que entender, que en la política, digamos, se tiene que negociar con el adversario, porque a veces te va bien y a veces te va mal. Y 2 aspectos relativos a eso. Eso fue uno de los errores de la convención. Que algunas personas muy cercanas ideológicamente a mí, fantasearon o fantaseamos con un mundo en donde culturalmente la derecha desaparecía para siempre. Y construíamos sobre un mundo que era post-derecha. Y la verdad es que la vida no era así. Y todos creen, además, y todos declaman hoy día en el Congreso, estar representando una mayoría silenciosa que no está verdaderamente expresada en el Congreso, ahora, sino que está eso que estás diciendo es súper interesante porque la pregunta, para ponerlo dentro del grupo que tú mismo mencionaste, que pensó que se podía eliminar a un sector del país, a sus ideas por lo menos, a eliminar las ideas de este sector del país sobre la base de una nueva constitución. Tú dices que esas mismas personas
que probablemente todavía siguen militando y siguen teniendo que hacer. Esas mismas personas. No mucho, ojo, la mayoría de ellos no militan. Ya, ok. La mayoría de ellos se hicieron de izquierda después del 18 de octubre. Ok, pero esas personas... Es que es un dato relevante, porque, porque a mí no me gusta cuando dicen que la convención estaba dominada por el Frente Amplio, por el Partido Comunista. Eso no es cierto. La convención tenía un sector muy importante que se había hecho de izquierda medio al calor del estallido y que no había alcanzado a leerse el libro de Recabarren, o que no había alcanzado a leer cómo fue que la Revolución Pingüina no terminó acabando con la educación de Pinochet, y cómo fue que las movilizaciones del 2011 tampoco terminaron con la educación de Pinochet, y cómo fue que las barricadas del 83 tampoco terminaron con la Constitución de Pinochet. No habían tenido tiempo para aprender en su cuerpo esa historia. Ya, pero lo que tú dices es que esas personas sí. creyeron que el vehículo para poder hacer todo lo que no pudieron hacer era la convención. Sí. ¿Y por qué crees tú que eso, bueno, se pusieron bastante más condiciones para este acuerdo en términos de lo que se discute y todas las cosas? Pero, ¿qué tanto crees tú que esas personas en su ingreso, antes de cualquier votación, tenían... ¿Qué grado de apoyo sentías tú que podía tenerlo en la ciudadanía? Es que eso es fascinante, porque hay un error en algunos sectores del socialismo democrático y en muchos sectores tipo amarillos, demócratas, etcétera, de creer que como la mayoría de los chilenos no se declara ni de derecha ni de izquierda, significa que la mayoría de los chilenos son de centro. Y eso, aviso, es un error, es un silogismo mal armado. La mayoría de los chilenos tiene un pensamiento político heterodoxo y además cambia de opinión. Yo conozco gente que fue matapaquista y que al final votó por Kast. Y que lo que nosotros tenemos que aceptar desde la política es que uno tiene que ser firme en sus convicciones y hacer lo mejor para el país, y no tratar de andarle achuntando siempre a lo que creen las mayorías para congraciarse con ellas, porque las mayorías cambian y la gente cambia de opinión. ¿Por qué te lo planteo? Porque mucha de esa gente creyó que el apoyo que tenía en el estallido social, que lo tenía, y eso es cierto, y eso no es una mentira, era para siempre, ¿no? Y además se desentendieron con el triunfo electoral de la convención de lo que es el poder. Y yo creo que ninguna persona que estudie la historia política de cualquier país del mundo, pero en particular la de Chile, que es la que yo conozco, puede pensar que el resultado de una elección determina para siempre el poder. Ahora, porque, para cerrar, el 4 de septiembre, si bien desde los sectores progresistas y de izquierda o aprovevistas cometimos errores gravísimos y garrafales que nos hacen merecedores de una derrota tan dolorosa como la que tuvimos, también hay que comprender algo que no deja de ser cierto. La oligarquía chilena se unió como nunca y expresó su poder. Y cuando digo expresó su poder, digo muy concretamente, hay poderes que no estaban en la convención, y les puedo poner nombre. Se llaman Copesa, se llaman Grupo El Mercurio, se llaman Canal 13, se llaman Mega. ¿Ya? Por poner algunos ejemplos al azar. ¿Podéis nombrarnos a nosotros si pensáis lo mismo o los demás canales? Creo que ni TVN, ni CNN, ni Chilevisión jugaron un rol al nivel de los 4 que mencioné, que yo creo que en momentos renunciaron al periodismo. Pero da lo mismo. ¿Por qué digo que da lo mismo? Porque yo no soy un analista de medios, yo soy un político. Y mi responsabilidad era trazar la cancha, y tú no puedes decir después del plebiscito, los otros juegan con Messi. No, tu rol era decir, tienen a Canal 3 acá, tienen la tercera acá, yo tengo que ordenar mi plan estratégico en función de aquello. Pero convengamos una cosa. O sea, a llorar a la FIFA. Sí, pero que de alguna manera eso que acabas de contar es un lloriqueo. O sea, esto es culpa de Mercurio, culpa de Canal 13, culpa de Copesa, etc. Porque yo lo estoy expresando en función de que la crítica que yo estoy haciendo es que hay algunos que creyeron que la fotografía absoluta del poder en Chile estaba determinado por la correlación de la convención. Sí. Y no agregaron que había otros poderes. Yo fíjate que vengo citando una frase de Lelutier hace mucho tiempo, que es bien extraordinaria, nos queda poco tiempo, así que te lo voy a decir, sí. Que dice, errar es humano, echarle la culpa a otro es más humano todavía. Claro. Y si es que hay algo que pasa en el mundo de la política, es que pasa de que nadie quiere
o sea, hay poca gente que asume responsabilidades propias sobre todo. Pero por eso es importante. Entonces, los medios son culpables. Pero por eso es importante lo que pasó con el acuerdo, porque yo mismo vine a última mirada a decir todas las inmensas dudas que tenía con el acuerdo y lo escéptico que estoy de que esto salga bien, pero también creo importante lo que pasó. ¿Por qué? Porque te lo conecto con la semana. Brasilia, Sí. Perú, la situación de Trump hace un año justo. ¿Está en riesgo la democracia? Sí. Pero es súper fácil tildar de antidemócrata a los otros y ponerse superdemócrata cuando uno ha obtenido un poder a través de las elecciones. Entonces, todos en América Latina son demócratas el día después de que ganan las elecciones. Lo importante es ser demócrata cuando perdiste. Lo importante es ser demócrata cuando eso significa llegar a acuerdos con el otro. ¿Ya? Entonces, yo ahí Desde ese punto de vista, ves como auspicioso lo que está pasando. ¿Cómo? Veo como auspicioso lo que está pasando. Veo auspicioso que una persona como yo haya votado a favor de un acuerdo que en tantos aspectos le disgusta. Porque en el fondo, te lo voy a plantear así. Chile tiene... ¿El Gonzalo Pinter de 3 años atrás hubiese votado? No. Chile tiene un modelo de desarrollo que está estancadísimo. Hace más de 10 años. Y un modelo basado en la hiperprivatización, un modelo basado en, digamos, la repartija del Estado, un modelo basado en el precio del cobre, sin agregar además ningún valor, etcétera. Está estancado en su productividad, etcétera, desde el año 2010-2012. Si nosotros como país queremos pensar cómo podemos ser prósperos en los próximos 50 años, tenemos que tener algún nivel de acuerdo entre distintas fuerzas políticas que ya sabemos que van a seguir existiendo para el futuro, porque si tú quieres vivir del pan, tienes que comprar hectáreas, plantear trigo, qué sé yo. ¿Para dónde voy? ¿Por qué es tan importante que haya acuerdo? Mañana puede gobernar Kast, yo creo que no. Puede gobernar Parisi, puede gobernar Camila Vallejo, da lo mismo. Pero si nosotros como país decidimos, por ponerte un ejemplo de un rumor que anda de piedra en piedra, que Chile se va a convertir en un país cuya prosperidad esté basada en la producción de energías renovables, de energías no fósiles, para los cuales Chile tiene un gran potencial, bueno, hay que invertir un montón de plata. Y eso significa que probablemente haya que construir, nuevas ciudades que estén cerca de las plantas en donde esto se desarrolla. Para eso hay que construir nuevos trenes. Si el próximo presidente de Chile, sea quien sea, cada vez que hay un asalto en la Plaza de Armas, le echamos la culpa de haber gastado la plata en el tren, qué sé yo, en una planta de energía geotérmica, en vez de tener otro policía allí, entonces ese presidente nunca va a poder implementar un nuevo modelo de desarrollo. Por eso que las fuerzas políticas distintas asuman que van a haber fuerzas políticas distintas y que tienen que ceder y llegar a acuerdos es fundamental, y yo veo que el Partido Republicano no está llegando a eso. Pero además, muy importante, y con esto cierro, veo a una gran empresariado en Chile que en este contexto está dispuesto a todo para que Boric no le suba los impuestos, por decirlo, yo diría presidente, pero me estoy poniendo en su lenguaje. Mejor voy a ocupar el mío, que están dispuestos a enrarecer o polarizar el clima en Chile al máximo con tal de que el presidente Boric no le suba los impuestos y no elimine la AFP. En 30 segundos, porque estoy pasado de tiempo. ¿Cómo entonces puedes estar de alguna manera entusiasmado con el acuerdo? Si es que tú dices que hay estas personas que todo lo que quieren es boicotear aquello. Porque es una pequeña muestra el hecho de que nosotros lo hayamos firmado, de que nosotros de alguna forma renunciamos a ofrecerle emociones de aniquilamiento a nuestras propias bases, y creo que Chile Vamos también firmó un acuerdo para acabar con una constitución que les encanta. Entonces eso también lo valoro. Hay una cuestión muy interesante. Una de las cosas que le está diciendo el Partido Republicano en los puntos de prensa a Chile Vamos es la siguiente frase, que debe ser muy hiriente para ellos. Pactaron con el Partido Comunista, que es el que mató a Jaime Guzmán, la muerte de la constitución de Jaime Guzmán. Es súper fascinante esa frase porque suena terrible, si yo fuera de Chile Vamos me sentiría pésimo, pero en realidad para eso es la política, po. Para que los que se estaban matando se dejen de matar, po. Para eso servimos, para que las diferencias entre los humanos, que históricamente siempre han estado rodeadas de violencia, dejen de terminar a balazos y que los congresos puedan absorber la conflictividad que naturalmente hay en una sociedad y procesarla pacíficamente. Para eso estamos, pero lo importante es que, vuelvo al estallido, si no sacamos la reforma tributaria y no sacamos la reforma de pensiones, ese pueblo que se movilizó porque el país era injusto, digamos, va a volver.
Y si no llegamos a acuerdos sobre un nuevo modelo de desarrollo, todos los gobiernos van a quedar estancados. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque gran parte de ese pueblo votó en contra de cosas que todo el mundo creía que eran, pero hiper favoritas para el pueblo. Pero no votó en contra del diagnóstico. No, está bien. Votó en contra de los mecanismos que se propusieron. Exacto. Pero ese es un súper dato. Claro, pero si tú haces una encuesta y le dices, ¿cree que los ricos pagan poco impuestos y los pobres pagan mucho impuesto? Pero esa pregunta en cualquier país del mundo que la hagáis, de eso se trata la reforma tributaria. De eso se trata la reforma tributaria. Gonzalo, te dejo pendiente para cuando estemos ya con el acuerdo andando, para ver si es que podemos conversar, si es que efectivamente están pasando las cosas porque me gusta esta idea, por lo menos que se plantee, de poder hacer política de común acuerdo con quien, para todas las luces, es tu más encarnado adversario. Ojo, que yo digo que están pasando dos cosas y no sé cuál va a ganar. La de la promesa de decirle a tu audiencia que vas a destrozar al adversario, etcétera, y la de poder llegar a acuerdos para que el país salga de su estancamiento. No sé cuál de las dos va a ganar. Yo estoy por la segunda. Gracias, Gonzalo.